Que el Señor les bendiga, mis hermanos, mis hermanas, mis amigos, mis amigas, que el Señor les bendiga. Estamos hace tiempo tratando de transmitir videos, fotos, todo aquello que está ayudando a que se expanda el Evangelio. Y en el día de hoy vamos a estar utilizando Facebook para compartir con cada uno de aquellos que están allí. Y vamos a estar viendo en el Salmo 46. Este salmo es el Salmo 46, que realmente todo el mundo lo conoce, pero, o todos los cristianos lo conocemos, pero no estamos nosotros usándolo en el momento más adecuado. El Salmo 46 es donde dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Tenemos que tener en cuenta algo muy, muy especial, ¿sí? Este es, acá dice, al músico principal de los hijos de Coré, salmo sobre Alamot. Tenemos que tener en cuenta en el tiempo que nosotros estamos ahora. Es un tiempo de mucha aflicción, es un tiempo que estamos padeciendo cada día más. Las personas por ahí piensan, bueno, seguramente esto se va a terminar. Pero, según la palabra de Dios, muchas cosas van a ir aumentando, no van a disminuir. Y Dios está tratando de que las personas procedan al arrepentimiento, que realmente busquen a Dios. Ahora está sucediendo que la gente no está acudiendo a Dios. Muchas personas se están volviendo más incrédulos y no están buscando en Dios el refugio que realmente necesitan. Fíjense que primero hemos tenido esta pandemia que atacó por todos lados en el mundo. Cuánta mortandad ha habido en el mundo por coronavirus. Estamos viendo que hay inundaciones por todos los lugares. Están habiendo cambios climáticos y las personas en realidad no están pensando en acudir a Dios. Son muy pocas las personas en realidad que están acercándose a Dios. Inclusive hay cristianos que no se están acercando a Dios, sino que se están alejando más de Dios. Yo me encuentro con muchas personas que son incrédulos, que están tratando de creer en Dios, pero se les está haciendo un poco imposible, porque lamentablemente, como seres humanos, ¿está bien la transmisión allá? Como seres humanos no buscamos la presencia de Dios. Queremos que todo sea fácil. Cuando yo estoy hablando con personas incrédulas, las personas más que
creer en Dios, están cuestionándolo a Dios. ¿Sí? Están cuestionándolo a Dios. Y las personas creen que muchas personas creen que son Dios. Muchas personas realmente piensan que... Acá cometí un error. Como les estaba diciendo, muchas personas piensan que son Dios y que tienen la estatura espiritual, moral y también física como para cuestionar a Dios. Le hacen preguntas, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué sucede lo otro? Pero en realidad, una cosa que nosotros no entendemos es que Dios es soberano. ¿Sí? No lo podemos entender que Dios es soberano. Y fíjense lo que dice este salmo. Este salmo dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Hace poco, en esta semana, ha habido terremotos en Turquía y Siria, y han habido una gran cantidad de personas y ha habido una gran mortandad. Y yo podría decirle que de los terremotos, en realidad, se salva el que Dios quiere. El que Dios quiere se salva. En cada cosa, en cada movimiento que Dios hace, Dios tiene un propósito con las personas. Y ha habido un tremendo terremoto en Turquía y Asiria. Se calcula más o menos unas 70.000 personas. Y podría decirle que se murió el que estaba para morirse, el que Dios dispuso que debía morirse. ¿Y qué pasa? ¿Por qué yo les digo esto? ¿Por qué? ¿Por qué me atrevo a decirle esto? Porque yo he pasado por 2 terremotos, ¿sí? Y en este terremoto que yo pasé, se podría decir el primero, murieron 54.000 personas. Pasaba por las calles y veía los muertos en las puertas de las casas que habían quedado tapados con sábanas sobre madera, ¿sí? Y en realidad uno dice, bueno, ¿por qué se murió? ¿Por qué se murió de tal forma? Cada uno va a morir como Dios lo permita. Y ninguno de nosotros podemos cuestionar a Dios. Aún los apóstoles, empecemos por el Señor, Jesucristo murió. Dios podría haberlo salvado, ¿sí?, de la muerte. Pero la muerte en Jesucristo tenía un propósito para la humanidad. ¿Cuál era el propósito? Salvar al perdido, salvar al mundo, ¿sí? Aunque no todas las personas se van a convertir, pero una cosa sabemos, es que Dios murió por todos.
por el que va a recibir la salvación, y murió también para aquel que la va a despreciar. Yo podría haber muerto en el primer terremoto, podría haber muerto en el segundo terremoto, pero Dios tenía planes. ¿Por qué Dios tenía planes? Porque en esos tiempos yo todavía no me había convertido. Y si hubiese muerto en ese terremoto, es lógico que no estaría transmitiendo yo en este momento. Entonces, debemos entender que estamos vivos porque Dios quiere que estemos vivos. No sabemos mañana si vamos a amanecer, si vamos a poder ver lo que vemos todos los días. ¿Cuánta gente se está cuestionando por los terremotos de ahora, que son de ahora, del día? Hablan los noticieros. Está Rusia con Ucrania en guerra. Una guerra que apareció de repente. No sabemos los propósitos que antes a esta guerra se estaban preparando. ¿Sí? Pero una cosa sé y entiendo, y me preguntaba yo, ¿qué problema tendrá Ucrania con Dios? ¿Qué habrá hecho Ucrania en contra de la voluntad de Dios? Una cosa quiero decirles, que los rusos son personas muy supersticiosas, ¿sí? Son personas idólatras. Hoy día vemos, por ejemplo, a Rusia como un gran poder sobre la tierra. Y vemos a un país que está siendo acechado por Rusia, donde está demostrando todo su poderío para destruir a Ucrania. Pero, ¿cuáles serán realmente los propósitos de que Dios lo permite? En una oportunidad, Jonás tenía que ir a anunciar a Nínive que iba a destruir al pueblo de los babilonios. ¿Sí? Y Jonás no quería ir porque sabía que si ese pueblo se arrepentía, Dios lo iba a perdonar. Y fue contra su voluntad anunciar que pasó muchas penurias por no hacer lo que Dios le mandaba, pero al final anunció la destrucción de Nínive. Y para sorpresa de muchos, y aún de Jonás, aunque lo sabía que podía suceder, todos comenzaron a hacer ayunos. Desde el rey hasta los animales ayunaban. ¿Y qué sucedió con este ayuno? Que Dios les tuvo misericordia y no destruyó a la ciudad de Nínive. Y fíjense que Jonás no estaba contento porque era un pueblo malo. Pero aún así, aunque Dios los estaba perdonando en ese momento, inclusive Dios había usado al pueblo de los babilonios, lo había usado para destruir al pueblo de Dios. Dios lo había usado, tengan en cuenta esto, Dios los había usado. Pero ¿qué pasa? Ellos después
iban a tener que rendir cuenta. Y 200 años después, ellos sufrieron las consecuencias de toda la maldad que habían desarrollado. Dios les cobró. Y siempre tenemos que tener en cuenta esto. Dios es celoso y es un Dios vengador. Dios es amor y fuego consumidor. Dios te ama si obedeces y Dios te consume si no obedeces. Dios es celoso porque te quiere a ti, porque eres su creación y todavía mandó a Jesucristo para que nosotros fuéramos comprados nuevamente a precio de sangre de Cristo, para que le perteneciéramos a Él. ¿Sí? Dios nos ama de tal forma que, fíjense ustedes, manda a su propio Hijo para nuestra salvación, para que pague nuestras deudas. Nadie haría eso en el lugar de Cristo. Perdón, nadie se pondría en el lugar de Cristo para pagar la deuda por otro, mucho menos dar a su Hijo, ¿cierto? Sin embargo, Dios lo hizo. Y Dios siempre está planeando, porque la gente cree que el propósito de Dios con la humanidad, o con los creyentes, creen que solamente es castigar y destruir. Lo que pasa es que Dios a veces tiene que disciplinar a su pueblo, como disciplina a cualquier cristiano y también cualquier siervo de Dios, como soy yo. Si Dios tiene que castigarme, no va a tener ningún problema en hacerlo, en ponerme dificultades, grandes dificultades. Y no le va a faltar recurso a Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito que Dios tiene? En medio de toda la destrucción que estamos viendo hoy día a día. ¿Sí? Día a día vemos destrucción. Vemos terremotos, dice, vemos terremotos, vemos inundaciones, tremendas inundaciones, cambia el clima, hay lugares donde está muriendo la gente de frío, hay lugares donde la gente está muriendo de agua, porque mueren ahogados. ¿Sí? Pero ¿saben una cosa? No se escucha que esas personas busquen un lugar y busquen la presencia de Dios. Muy por el contrario, dijéramos en lenguaje bíblico, levantan voces contra Dios, gritan a Dios, insultan a Dios. Pero para aquellos que aman a Dios y buscan a Dios, hay un gran recurso. Y acá en el Salmo 46, para aquellos que están atribulados de cualquier forma, ya sea por tempestades, por terremotos, por guerras, aquellos que están siendo destruidos, hay un mensaje de Dios. Y en este mensaje lo tenemos en el Salmo 46, que dice: Dios es nuestro amparo. O sea que lo está diciendo el salmista a Dios, inspirado por el poder del Espíritu Santo, se lo dice a Dios. Está diciendo, se puede decir, el mismo Espíritu de la persona, el mismo Espíritu Santo que está en la persona, está diciendo: Dios mío, tú eres nuestro amparo. El Espíritu Santo nos está enseñando dónde está nuestro amparo.
Nuestro amparo no está en los bancos, que están llenos de dinero. Nuestro amparo no está en las personas que poseen mucho dinero. Nuestro amparo no está buscando un búnker y metiéndonos dentro de ese búnker, como hacen muchos hombres que hemos visto en estos tiempos que Dios ha destruido, por más que se metiera en lo que se metiera, o búnker en profundos pozos, lo mismo lo han buscado y lo han destruido. Han sido personas que han tratado mal a todos los seres humanos que les rodeaban. Y estos tenían tanto poder, como hoy día Rusia, este hombre llamado Putin, que tiene tanto poder, aliado con otro pueblo que tiene mucho más poder todavía. Y él piensa que seguramente no habrá nada que lo pare. ¿Sí? Porque también sucede con muchas personas que son jueces y ellos creen que son Dios o dioses. Porque tienen el poder de mandar a la cárcel a alguien o sacarlo de allí cuando no corresponde. Tienen ese poder. Tienen gran poder que han acumulado, que se creen dioses, como aquellos que están hoy día en la boca de todo el mundo, personajes importantes, provocando guerras, llevando la destrucción a otro pueblo. Si se lo merece o no, solo Dios lo sabe. El asunto es que aquellos que están sufriendo las consecuencias deben entender que en el único que tenemos amparo es en Dios. Y Él lo dice, Dios es nuestro amparo. Pero no es solamente que Dios te está amparando Dios te está amparando para solamente protegerte, sino dice, y fortaleza. Quiere decir que no solamente te trae Dios como me trae a mí, a su presencia, sino que en esa desesperación nos está dando fuerzas, fortaleza. Y dice, ¿qué más? Porque muchas veces en un terremoto le digo que no hay tiempo de nada. Puede que salga de la casa donde está a la calle sin ropas, porque no tuvo tiempo ni siquiera, escuchó los estruendos y salió a la calle. Pero fíjense, en todo lo que nosotros querramos hacer, tenemos una bendición que la podemos tomar o no. ¿Y cuál es? Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No hablemos de terremotos, hablemos de circunstancias que a veces pasamos en la vida, que en realidad a veces decimos, bueno, dentro de unos minutos yo tengo que resolver esto porque es de vida o muerte, o tengo que resolver este problema de un hijo o una hija, de la esposa, en minutos. ¿Y a quién vamos a recurrir cuando ya estamos en lo último? ¿Quién puede ser más ligero que Dios para solucionarnos los problemas y sacarnos de allí? Acá dice, Él es nuestro pronto
auxilio. ¿Cuándo? Cuando tenemos problemas. Cuando hablamos de tribulaciones, estamos hablando de cosas graves que están acechando nuestras vidas. Puede ser de cualquier forma: persecución, hambre, desnudez, guerra, espada, cuántas cosas. Pero sea lo que sea, acá dice que Dios es el auxilio más pronto, más ligero que podamos tener. Como yo a veces he tenido oportunidades donde en segundos Dios me ha ayudado para salir de un grave problema. Ahora, teniendo conocimiento de lo que es Dios, donde dice que Dios es nuestro amparo y la fortaleza, nos ampara y nos da fuerzas. Es el que en un instante es nuestro auxilio en nuestro problema o tribulación. ¿Qué dice la palabra que tenemos que hacer? Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. Y fíjense bien lo que está diciendo acá la palabra. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. Está diciendo, por tanto, más allá de todo lo que pueda desarrollarse en la naturaleza, moverse la tierra que está bajo nuestros pies, ¿sí? Dice, no vamos a temer. Cuando está temblando, yo vivo en un lugar, Mendoza, Argentina, acá donde vivo, y de acá soy, es un lugar que hay temblores permanentes. Las edificaciones del lugar donde nosotros vivimos no pueden ser cualquier edificación. Deben ser construidas con buenos materiales, con hierros, con buenas columnas, con buenas vigas, con buenas losas, para que aguanten los movimientos que hay en la tierra, para que aguanten los temblores y los terremotos. ¿Sí? Cuando fue el segundo terremoto que yo pasé acá, por donde yo vivía, se cayeron casi todo lo que era antiguo. Aunque ahora allí hay una edificación de 3 pisos, lo que estaba construido antiguo, no le pasó absolutamente nada. Sin embargo, en otros lugares hubieron muertos y destrucción total de los hogares. Ahora, fíjense bien, las personas dicen que tenga suerte o que tenga esto, o qué suerte que tiene, pero yo quiero enseñarles algo. Nuestra suerte se llama Jesucristo. Esa es nuestra suerte, haber recibido a Jesucristo. Y no es suerte, no se llama suerte, se llama bendición. Y nosotros hemos recibido esa gran bendición, ese gran varón llamado Jesucristo. Lo hemos recibido en nuestro corazón. Y Él es nuestro amparo, permanentemente. Él es nuestra fortaleza, permanentemente. Él es el que nos da auxilio cuando tenemos necesidad de ser atendidos en nuestra tribulación urgentemente. Ese es el que yo he recibido.
y el que usted ha recibido. A Jesucristo. ¿Sí? Como dice Romanos 8, 28 en adelante, por ahí por el 37, ¿qué nos separará del amor de Cristo? ¿Qué nos separará? Siempre vamos a tener alguna dificultad, estemos con Cristo o no, vamos a tener la tribulación. Pero hay un asunto que yo les enseño a los incrédulos. Hay una tribulación donde estamos, los incrédulos, como yo un día era incrédulo, no tenía que aferrarme, y si le clamaba a Dios ni siquiera sabía cómo clamarle a Dios, inclusive no tenía la seguridad de que Él me iba a escuchar. Sin embargo, hoy día tengo la seguridad de que cuando me muera me voy con Cristo y que Dios me va a abrir las puertas para que yo entre al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Dios dice que dice nuestro Señor Jesucristo, el que me hablara de mí en la tierra, hablara sobre Él va a hablar de nosotros cuando lleguemos a la presencia de Dios y va a decir, Él hablaba de mí, Él predicaba de mí, Él enseñaba a la gente de mí, va a decir el Señor. ¿Sí? Muchas veces estamos preocupados con un montón de cosas que aparentemente nos hacen falta. Vamos y compramos una cosa y compramos otra y es un ratito nomás la alegría. Y después se va la alegría porque eso se nos hace común. Ahora, tener a Jesucristo no es algo común, es salvación y vida eterna. Y Él murió para que tú la recibas, sí, gratuitamente. Y como yo recibí esa salvación gratuitamente, también me gusta predicar la palabra de Dios gratuitamente. Así como se lo digo, gratuitamente. Dios será el que esté dándome el auxilio en el momento que yo lo necesite. Lo único que yo sé y que les puedo decir, que a donde yo voy, las puertas se abren. Se abren para mi esposa, se abren para mis hijos, se abren para mis nietos, se abren para mis bisnietos y se abren para mí. Ahora, a mí me da mucha rabia cuando las personas empiezan a cuestionar a Dios. Sí, pero que Dios acá, que Dios allá. Una hormiga, para hacer una comparación, una hormiga cuestionando a un elefante de 5 toneladas. Una hormiga que no pesa ni 1 gramo, ni 1 miligramo. Así son los seres humanos. ¿Sí? Así son los seres humanos. Cuestionan a Dios creyéndose más que Dios. Ahora dice, bueno, pasarán muchas cosas, pero por tanto no temeremos aunque hayan terremotos y aunque se traspasen los montes al corazón del mar. ¿Qué está diciendo esto? Si vemos que una montaña va corriéndose en dirección al mar, dice, no vamos a temer. Dice, aunque bramen y se turben, dice, sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Está diciendo, a causa de la braveza de Dios, nosotros no vamos a temer. Porque las cosas
están hechas para ir contra los incrédulos. Dios no persigue a los cristianos que buscan a Cristo de corazón. ¿Sí? Dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. ¿Qué está diciendo acá para que ustedes más o menos entiendan? Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Para que Jerusalén tuviera agua, los israelitas tuvieron que construir cañerías para que el agua llegara a la ciudad. Entonces acá dice, del río, sus corrientes alegran a la ciudad. Del río iba el agua hasta la ciudad de Jerusalén. Dice, el santuario de las moradas del Altísimo, Dios está en medio de ellas. O sea que donde están las moradas de Dios, acá está diciendo, no va a ser conmovido. Va a suceder cualquier cosa en la tierra, van a irse contra Dios, van a tratar de hacer todas las cosas que quieran. Pero el trono de Dios seguirá igual. No habrá quien lo mueva, dice. Aunque pase lo que pase, Dios va a estar en medio de su morada y no va a ser tocada por nadie. Dios la ayudará al clarear la mañana. O sea que está diciendo que cuando llegue la mañana, Dios va a hacer que esté clarito, bonito, la ciudad por la mañana. Dice, bramaron las naciones, titubearon los reinos. ¿Sí? Cuando está la presencia de Dios. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Y créalo, que Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, de Isaac, de Abraham. Ese es el Dios nuestro, un Dios de vivos, no muertos. Venid y ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento a la tierra, en asolamiento la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, o con fines también puede ser. O sea que las guerras que se mantienen hoy día, se mantienen, pero será hasta el momento que Él haga cesar, Él haga terminar esas guerras que hoy día estamos viviendo a mucha distancia, pero con las comunicaciones como están ahora, todos los días sabemos qué pasó en cada lugar día a día. Dice, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Está diciendo acá, en una oportunidad el pueblo de Dios tenía que ir contra un gran ejército, que eran como 135.000. Y eran pocos los que tenían que luchar contra ese ejército. Y cada vez sacaba más soldados. Y cada vez más temblaban algunos, unos se quedaban y otros se iban a la guerra. ¿Y qué pasó? Hubo quien tuvo fe. Y hubo quien se encomendó a Dios. Y cuando pasó la noche, estaba lo que dice acá. Que quiebra el arco, corta la lanza. O sea, cortó los arcos que tenían para lanzar flechas, quebró las lanzas
y quemó los carros en el fuego, los carros que tenían estos grandes ejércitos. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Quién lo dice? Dios. Dice, quédense quietitos, no se muevan. Está diciendo, tengan fe y con esa fe conozcan que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, dice. Lo está diciendo Dios. Lo está diciendo Dios. Seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Ahora, nos toca a cada uno de nosotros que seamos los que exaltamos a Dios en nuestras naciones. Que seamos los que enaltecemos el nombre de Dios en la tierra. Y dice acá, con aquellos que lo enaltecen, con aquellos que creen y aceptan su soberanía, él dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Dice, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, que hoy día están temerosos de Dios. Aquellos que se salvaron de la pandemia como nosotros, pues estamos para seguir glorificando a Dios. Aquellos que se salvaron de los terremotos que hay hoy día en la tierra, estamos para seguir glorificando a Dios. Y cuando venga algo y ya no estemos más acá, estaremos con Cristo en el cielo, alabando a Dios. Amén. Si no estamos acá, estaremos con Dios. Que el Señor les bendiga y que sea hasta la próxima.